Traducción al español. De Tito Ortiz, quien pasó de noquear a sus oponentes en el octágono a la política, a George St. Pierre, quien se convirtió en villano del MCU después de dejar la UFC. Estos son leyendas de la UFC con los trabajos más locos después de retirarse. Tito Ortiz. Tito Ortiz, el chico malo de Huntington Beach, expeón de peso semipesado de la UFC, miembro del Salón de la Fama, un hombre que dominó la división de 205 libras con una fisicalidad y agresión que lo convirtieron en uno de los luchadores más temidos en los primeros años del deporte. En noviembre de 2020, Tito Ortiz ganó un asiento en el Consejo Municipal de Huntington Beach. No lo dirigió, la gente lo votó. Para el 7 de diciembre de ese mismo año, ya había sido designado alcalde. Y si te preguntas cómo salió, la respuesta es ruidosa, controvertida y breve. Su mandato se definió casi inmediatamente por una postura muy pública contra las máscaras durante la pandemia de COVID-19, que produjo el espectáculo particularmente sorprendente de un hombre que una vez ahorcó a atletas de clase mundial siendo rechazado en un restaurante local. Se retiró el 1 de junio de 2021, citando ataques de los medios, asesinato de carácter y preocupaciones por la seguridad de su familia. Pero Tito no desapareció. Se mudó a Florida en 2022, convirtiéndose en crítico vocal de las políticas del gobernador de California, Gavin Newsom. Y desde entonces, ha respaldado figuras políticas como el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, para posibles candidaturas gubernamentales de 2026. Y luego, porque al parecer Tito Ortiz contiene multitudes, abrió un restaurante. Cuando se le preguntó sobre su vida después de la UFC y si quería volver, dijo: ¿echo de menos competir? En absoluto. Estoy agradecido porque dediqué 25 años de mi vida a este deporte de las artes marciales mixtas. Y estoy agradecido con todos mis fans y todos los que me apoyaron, pero al mismo tiempo, tanto trabajo, tanto sacrificio, tanta dedicación que tuve que poner en ello. Del octágono al ayuntamiento a la cocina, nadie nunca acusó a Tito Ortiz de hacer las cosas en silencio. Brendan Schaub. Hay cambios de carrera, y luego está Brendan Schaub. El hombre se retiró de la UFC en 2015 después de una carrera en peso pesado que mostró destellos de verdadero potencial. Y en lo que pareció como unos 45 minutos, se había reinventado como comediante de stand-up de gira con especiales de Showtime que agotaban localidades. O al menos eso era el argumento. Para su crédito, se movió rápido. Comenzó a actuar en dúos junto a Bryan Callen antes de actuar en solitario. Lanzó su especial de Showtime, You'd Be Surprised, en 2019 y lo siguió con Gringo Poppy en YouTube en 2022. Y teníamos dos cheques sentados allí, y el cheque por ser este tonto comparado con el cheque de recibir un puñetazo en la cara fue mucho más. Pensé, averígualo, tío. Pensé, oh, he terminado, me voy de aquí. Construyó una enorme audiencia a través de su podcast, The Fighter and the Kid, que sigue en marcha con Callen, y lanzó The Shop Show alrededor de 2025. Por cualquier métrica de puro resultado y volumen, Brendan Schaub ha estado incesantemente ocupado. Sin embargo, la recepción ha sido polarizante de formas que harían que la mayoría de las personas reconsideraran tranquilamente sus opciones. Los críticos cuestionan la velocidad de su ascenso, la calidad del material y si las conexiones con personas como Joe Rogan proporcionaron más pista de la que el talento bruto solo podría haber ganado. A partir de 2026, han surgido informes sobre una disminución en la audiencia del podcast, presiones financieras e intentos aparentemente fracasados de asegurar lugares en el Comedy Club de Rogan. Ha reducido las giras pesadas para concentrarse en la familia y la creación de contenido, aunque continúa produciendo episodios y actuaciones en vivo ocasionales. Si la carrera de comedia finalmente se justifica o se convierte en una nota fascinante en la historia de retiro de MMA, es un debate que apropiadamente la gente parece disfrutar mucho tener. Ronda Rousey. Ronda Rousey no simplemente hizo una transición de carrera. Explotó en un universo completamente diferente e inmediatamente hizo que ese universo girara a su alrededor. Después de retirarse de MMA en 2016, tras dos pérdidas devastadoras consecutivas, Rousey debutó en WWE en el Royal Rumble en enero de 2018 y la arena se volvió absolutamente nuclear. Esto no fue un cameo de celebridad. Esta fue una invasión a escala completa. En cuestión de meses, era campeona de Raw. Encabezó WrestleMania 35, el primer evento principal femenino en toda la historia del evento, un hito tan significativo que trascendió el entretenimiento deportivo por completo. Ganó el título de campeona de mujeres de SmackDown, ganó títulos en parejas, ganó el Royal Rumble de 2022. En términos de campeonatos y momentos estelares por año de permanencia, su carrera en WWE fue asombrosa en su densidad. Estaba logrando en un deporte de combate guionizado lo que les tomó a algunos actuadores décadas enteras para lograr. Y luego se fue después de perder ante Shayna Baszler en SummerSlam 2023. Rousey se fue de WWE, citando frustraciones con la dirección creativa, la presión de las redes sociales y un deseo de priorizar a su familia. Pero, ya sabes, les di todo lo que tenía y no fue suficiente. A partir de 2026, ha cerrado firmemente y públicamente la puerta a un regreso a tiempo completo. Aunque los rumores de apariciones puntuales, incluida la especulación sobre el Royal Rumble, continúan circulando, también hay conversaciones activas reportadas sobre una pelea de boxeo de 2026, porque por supuesto que las hay. Ronda Rousey aparentemente no puede mantenerse alejada de la competencia, y honestamente, en este punto, nadie debería apostar en su contra. Tate Fletcher. Algunos luchadores se retiran y se desvanecen suavemente en la vida privada.
Tate Fletcher se retiró y luego comenzó a aparecer en algunas de las producciones de cine y televisión más culturalmente significativas de la última década, a menudo sin que las audiencias se dieran cuenta de que era él. Fletcher tuvo una breve carrera en la UFC antes de colgar sus guantes alrededor de 2011, y desde entonces ha construido una carrera tan variada como impresionante. Sus créditos de actuación y acrobacias parecen una lista de deseos de streaming premium. Breaking Bad, donde interpretó al amenazante Lester; The Mandalorian, donde interpretó a Paz Vizsla con armadura completa de Beskar; John Wick porque por supuesto, Jurassic World, The Harder They Fall. Se inclina hacia papeles de tipos rudos y dado que pasó años como luchador profesional, la autenticidad que aporta a esos papeles no es exactamente un tramo creativo. También hace discursos públicos sobre resiliencia y motivación, aprovechando las disciplinas mentales forjadas en la competencia en una plataforma que se extiende mucho más allá de la pantalla. Pero aquí es donde se vuelve particularmente interesante. En 2013, Fletcher cofundó Caveman Coffee Company junto con el veterano de la UFC Keith Jardine y Lacey Mackey. La marca se inclinó mucho hacia una identidad amigable, con la paleo con tostados especiales y cervezas de nitro provenientes de granjas familiares, y se convirtió en una genuina historia de éxito en el espacio del café especializado, con un alcance global que se extiende mucho más allá de sus orígenes fundados por luchadores. A partir de 2026, Fletcher sigue involucrado en sus operaciones y promociones. De luchador de jaula, a guerrero de Mandalorian a magnate del café, Tate Fletcher está operando a un nivel de diversidad de estilo de vida que ningún consejero de carrera podría haber mapeado para él. Keith Jardine. Keith Jardine era conocido dentro de la UFC como el Dean of Mean, un apodo que capturaba perfectamente la energía peligrosa e impredecible que aportaba a cada pelea a lo largo de su carrera de 29 peleas antes de retirarse en 2012. Y luego, en lugar de simplemente retirarse del centro de atención, construyó algo que genuinamente podría superar su legado de lucha. En 2013, junto con Tate Fletcher y Lacey Mackey, Jardine cofundó Caveman Coffee Company, una marca de café especializado con un compromiso con tostados de alta calidad provenientes de granjas familiares y una identidad central construida alrededor del estilo de vida paleo. Esto no fue un proyecto de pasión que se desvaneció después de que el factor novedad inicial desapareciera. Caveman Coffee ha mantenido un éxito comercial real, logrando un alcance global y convirtiéndose en un nombre reconocible en el mundo del café especializado. Además de eso, Jardine también es dueño de Hot Yoga Infusion en Albuquerque, porque aparentemente dirigir un negocio de bienestar no era suficiente. Fusionando la cultura del fitness con la ética de la salud consciente que define la marca Caveman. Y luego está Hollywood. Jardine ha construido tranquilamente un currículum de actuación que incluye créditos en John Wick, Logan, Godless y Shottler. Típicamente en el tipo de papeles de apoyo rudos para los que su presencia física lo hace perfectamente casting, ha hablado sobre trabajar activamente para mejorar su oficio a través de clases y coaching, un nivel de humildad profesional que contrasta un tanto con el apodo Dean of Mean. En 2025 apareció en una película llamada Kill Me Again, sugiriendo que el capítulo de Hollywood está muy en proceso de escribirse. A partir de 2026, Caveman Coffee sigue activa, y también lo está Jardine, prosperando en una vida posterior a la lucha que la mayoría de los luchadores retirados nunca se acercan a replicar. Christian Wellisch. Si estuvieras construyendo una lista de las reinvenciones de carrera más disciplinadas intelectualmente en la historia de MMA, Christian Wellisch tendría que sentarse en algún lugar cerca de la parte superior. Wellisch fue un peso pesado y semipesado de la UFC con un récord de 2-4, retirándose alrededor de 2009 después de competir en eventos incluyendo Juves Day 4. No la carrera de lucha más decorada por ninguna medida, pero lo que vino después es genuinamente extraordinario. Se inscribió en la Facultad de Derecho, se graduó de la Escuela de Derecho McGill y aprobó el Colegio de Abogados de California. Su licencia muestra estado activo a partir de 2026. Eso solo sería impresionante para cualquier atleta profesional anterior. Pero Wellisch no solo se convirtió en un abogado que practica la ley. Sirvió 12 años en servicio activo en el Cuerpo de Abogados Judiciales del Ejército de los Estados Unidos, la rama legal del Ejército, trabajando como abogado de asistencia legal y ocupando múltiples otros roles durante más de una década de servicio legal militar. 12 años de servicio activo. El hombre que una vez compitió dentro del octágono de la UFC, pasó más de una década navegando las complejidades del derecho militar en servicio a su país. En 2025, se unió al Monterey Divorce Law Group, también conocido como RSC Law Group en Monterey, California, trayendo su experiencia legal militar, su perspectiva global, nacido en Hungría, criado en Monterey, y su experiencia en derecho familiar, divorcio, custodia y representación comercial a una práctica civil. También ha hablado públicamente sobre su transición de carrera en entrevistas, compartiendo el tipo de perspectiva que solo alguien que ha caminado genuinamente ese camino inusual de luchador a soldado a abogado podría ofrecer. La historia de Christian Wellisch no trata sobre espectáculo, se trata de disciplina, educación y servicio, y de su propia manera tranquila es la historia más notable de esta lista. Rosie Sexton. Rosie Sexton puede ser la persona académicamente más exitosa que jamás haya competido en la UFC. Esa no es una afirmación casual, es una declaración que se sostiene bajo un escrutinio serio. Fue una luchadora británica de MMA pionera, la primera luchadora femenina del Reino Unido de la UFC, con un récord de carrera de 13-5 antes de retirarse en 2014.
También tiene un doctorado en informática teórica de la Universidad de Cambridge y una licenciatura en osteopatía de la Universidad Oxford Brookes, y ha sido una osteópata registrada que practica desde 2010. La palabra polímata honestamente parece insuficiente. Su clínica Alton Health and Performance ha estado operando en el área de Solihull, cerca de Birmingham, desde alrededor de 2015. También ha trabajado en la clínica de deportes de combate, una aplicación de su doble experiencia, que es retrospectivamente casi demasiado lógica. Los atletas que caminan por su puerta no están simplemente obteniendo un profesional. Están obteniendo a alguien que ha pasado años dentro de las estructuras competitivas, que están tratando de recuperarse, que entiende a nivel celular qué hacen esas demandas a un cuerpo humano, y que está equipado con el rigor clínico para abordar las consecuencias. A partir de 2026, Sexton sigue siendo una osteópata completamente registrada y una figura genuinamente multidimensional en el mundo de la salud deportiva. Ella anfitriona el podcast Everyday Athlete, habla en conferencias de deportes, incluyendo eventos organizados por la Universidad de Birmingham, y continúa integrando su trasfondo inusualmente amplio: matemáticas, música, deportes de combate, terapia manual en práctica holística basada en evidencia. Para cualquiera que alguna vez asumiera que los luchadores no podían ser también estudiosos, Rosie Sexton es el contraargumento más elegantemente ensamblado que existe. Chuck Liddell. Chuck Liddell es un nombre que todavía lleva un peso casi mitológico en este deporte. The Iceman, ex peón de peso semipesado de la UFC, miembro del Salón de la Fama, un hombre con 16 victorias, incluyendo algunos de los noqueos más visualmente espectaculares que el deporte jamás ha producido, ganchos de izquierda que podrían detener una conversación en una habitación que ni siquiera estaba observando. Se retiró en 2010, regresó para una pelea fallida contra Tito Ortiz en 2018, y desde entonces ha ocupado el mundo posterior a la lucha de una manera que es inconfundiblemente Chuck Liddell. Las apariciones en la televisión de realidad comenzaron con Dancing with the Stars en 2009, donde el mundo vio a Lisman en lentejuelas, que sigue siendo una de las imágenes más surrealistas que el deporte de combate jamás ha producido. Luego Celebrity Big Brother en 2018. Fue copropietario de bares, incluyendo Dillingers y Enzone en Lincoln, Nebraska. Abrió Ultimate Faith Maine, una tienda de memorabilia en San Luis que luego cambió a un modelo solo en línea. Una estatua de diamante azul de Liddell se vendió recientemente por 30,000 labetos, que es el tipo de mercado de coleccionistas que solo los verdaderamente icónicos pueden mantener. Tan recientemente como 2026, estuvo presente en UFC 324, aún una presencia visible y bienvenida en el deporte que lo construyó. Sus años posteriores al retiro no han estado sin dificultades. Los observadores han notado cambios en su presentación pública que han generado preocupación genuina, y Liddell ha abordado preguntas relacionadas con la salud en entrevistas con la misma calma directa que lo definía dentro de la jaula. Reflexiona sobre el crecimiento de la UFC hacia una juggernaut mainstream, notando claramente que siempre supo que el deporte llegaría allí. A través de podcasts, entrevistas y apariciones, Chuck Liddell sigue siendo exactamente lo que siempre ha sido, una pieza irreemplazable de la historia de MMA, navegando la vida después de la jaula en sus propios términos incompromisables. Bas Rutten. Si necesitas evidencia de que el carisma es una carrera en sí misma, no mires más allá de Bas Rutten. El ex campeón de peso pesado de la UFC nacido en los Países Bajos se retiró de la competencia con una racha ganadora invicta de 22 peleas para cerrar su carrera. Un récord que por cualquier medida razonable lo cementa entre los luchadores más dominantes de su generación. Pero Bas Rutten nunca bajo ninguna circunstancia iba a convertirse tranquilamente en un recuerdo. Siempre iba a seguir actuando, seguir hablando, hacer reír y pensar a la gente, y ocasionalmente asustarse de la fuerza que pone en una demostración de palma abierta. Fue anfitrión de Inside MMA en AXS-TV de 2007 a 2016, convirtiéndose en uno de los anfitriones analíticos más amados y genuinamente entretenidos que el deporte jamás ha producido. Un hombre que podía desglosar una pelea a nivel técnico y hacerla más divertida que la mayoría de la programación de comedia simultáneamente. Continúa como comentarista de color para Karate Combat, aportando esa misma energía contagiosa a cada transmisión. Ha actuado en películas, incluyendo una actuación memorable y sorprendentemente física en Here Comes the Boom. Entrena MMA e realmente inventó, el O2 Trainer, un dispositivo de respiración de resistencia diseñado para mejorar el rendimiento cardiovascular y la eficiencia respiratoria. El hombre tiene una patente. Ese nivel de creatividad empresarial es genuinamente raro en este deporte. A partir de 2026, Bas Rutten está publicando videos de entrenamiento completos en YouTube, solicitando activamente a su audiencia temas para cubrir durante todo el año e involucra a casi 500,000 personas en Instagram. Su transición de campeón dominante a personalidad de medios, educador, actor, inventor y creador de contenido es exactamente lo que esperarías de alguien que siempre ha entendido que la pelea más importante de su vida era la pelea por la atención de las personas y quien por toda evidencia nunca se ha acercado a perderla. Gina Carano. Antes de Ronda Rousey, antes de la revolución femenina en la UFC, estaba Gina Carano. Ella fue, en el sentido más verdadero, el prototipo. Una ex campeona de Strikeforce y pionera de MMA, que se trasladó a Hollywood y demostró que una mujer del mundo de los deportes de combate no solo podía sobrevivir en la pantalla grande, sino que genuinamente mandaba. Los créditos hablan por sí solos. High Wire, Fast and Furious 6, Deadpool,
y un papel recurrente favorito de los fanáticos como Cara Dune en The Mandalorian de 2019 a 2020. Y luego, en febrero de 2021, fue despedida por Disney y Lucasfilm tras publicaciones en redes sociales que generaron controversia pública significativa. Demandó por terminación injusta y el caso se abrió paso a través del sistema legal antes de llegar a un acuerdo en agosto de 2025 por una cantidad no divulgada con Disney, aparentemente dejando la puerta abierta a colaboraciones futuras. Los detalles de ese acuerdo y lo que podrían significar para cualquier hipotético resurgimiento de Cara Dune han mantenido viva la especulación en espacios de fans desde entonces. Después del acuerdo, Carano ha avanzado con impulso visible. Está destinada a protagonizar Logan Reign, una nueva serie de televisión en la que interpreta a una asistente legal de Las Vegas que trabaja en secreto como luchadora contra el crimen. Desarrollada por Straight Wire Entertainment y producida por el equipo detrás de Get Out. Representa su primer papel televisivo importante desde The Mandalorian y señala claramente que su presencia en pantalla y comerciabilidad siguen siendo muy reales sin importar las controversias que rodearon su salida de una de las franquicias más grandes del planeta. La historia de Gina Carano es una de las más turbulentas y genuinamente fascinantes en todo el panorama de luchadores convertidos en entretenedores. Sea lo que venga después, no será aburrido. Randy Couture. Randy Couture es uno de los luchadores más decorados en la historia de la UFC, un campeón de 6 veces, 3 veces en peso pesado, 2 veces en peso semipesado, miembro del Salón de la Fama, y una de las figuras más universalmente respetadas que el deporte jamás ha producido. Se retiró de MMA en 2011, y lo que construyó en los años siguientes no es un proyecto de pasión o un pasatiempo de retiro, es, por cualquier métrica legítima, un imperio. Extreme Couture MMA, su franquicia de gimnasio con sede en Las Vegas, fue fundada en 2005 mientras Couture aún estaba compitiendo activamente y ha crecido hasta convertirse en una de las instalaciones de entrenamiento más reconocidas y respetadas del deporte. Desarrolla luchadores, entrena atletas de élite y continúa expandiendo su huella más de 20 años después de su fundación. Junto al gimnasio, Couture estableció la Fundación Extreme Couture Hate, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a los veteranos, una causa que habla directamente a sus valores personales y trasfondo militar. Estos no son proyectos de vanidad, son instituciones funcionantes que existen porque él las construyó. Luego está Hollywood, donde Couture encontró un segundo hogar interpretando a Toll Road en los 4 films de la franquicia de Los Indestructibles, actuando junto a Sylvester Stallone y Jason Statham en una serie que fue esencialmente diseñada para celebrar exactamente el tipo de fisicalidad estoica, peligrosa y silenciosamente amenazante que Couture proyecta sin esfuerzo aparente. Ha continuado actuando y apareciendo en televisión en los años desde entonces. A los 62 años en 2026, también se rumorea que está explorando las carreras de arrastres profesionales. Porque cuando ha pasado toda tu vida adulta compitiendo al nivel más alto posible, el instinto no simplemente se apaga. Randy Couture se retiró de la lucha. Nunca se retiró de competir. Brian Stann. La historia de Brian Stann es una de las reinvenciones más sustancialmente impactantes de esta lista. No en términos de espectáculo o celebridad, en términos de escala del mundo real y consecuencia genuina. Stan fue un contendiente de peso medio de la UFC y un veterano condecorado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos que completó 2 giras en Irak. Se retiró de MMA en 2013 después de una carrera como comentarista de UFC y Fox Sports. Y luego, con la misma disciplina deliberada y metódica que definió tanto su servicio militar como su tiempo dentro de la jaula, se construyó a sí mismo en un ejecutivo corporativo operando en los más altos niveles de los negocios estadounidenses. Obtuvo un MBA. Hizo la transición al liderazgo inmobiliario. Se desempeñó como CEO en una subsidiaria de vivienda bajo la firma de capital privado Cerberus Capital Management. Y en 2021, fue nombrado CEO y presidente de Hunt Military Communities, uno de los mayores proveedores de vivienda militar privatizada en los Estados Unidos, sirviendo a más de 120,000 residentes en instalaciones en toda la nación. Ese no es un título honorario. Esa es la cima de una organización masiva, operacionalmente compleja y socialmente importante, y Brian Stann es quien la dirige. A partir de 2026, sigue en ese puesto con su organización navegando desafíos reales y continuos en el sector de vivienda militar, incluyendo problemas de infraestructura y seguridad junto a iniciativas de sostenibilidad, una de las cuales supuestamente ahorró $2 millones solo a través de la gestión de servicios. Stan ha hablado abiertamente sobre extrañar la energía analítica del comentario de MMA, pero deja claro que el trabajo de liderazgo es donde quiere estar y que la disciplina instilada por años de servicio militar y lucha profesional se manifiesta todos los días en cómo dirige una empresa que sirve a las personas que sirven a este país. Tranquilamente, es uno de los segundos actos más impactantes en la historia de la UFC. Georges St-Pierre. Georges St-Pierre es, según la mayoría de evaluaciones serias, uno de los 2 o 3 mejores luchadores de MMA que jamás han vivido. Un miembro del Salón de la Fama de la UFC, excampeón de peso welter, excampeón de peso medio. Un hombre de tal lucha completa, tácticamente meticulosa y técnicamente devastadora que no solo ganaba peleas por títulos. Las resolvía de la manera en que un matemático resuelve una prueba, metódicamente y completamente. Pero no estaba feliz. Bueno, lo hice porque quería tener la libertad, las chicas, el dinero, acceso a cosas que la mayoría de las personas no tienen.
Y estoy 100% siendo honesto contigo, por eso lo hice, y cuando finalmente se alejó del deporte para siempre en 2017, la opción que hizo sobre qué hacer después se siente casi demasiado perfectamente construida en retrospectiva. Se convirtió en un villano de Marvel. Específicamente, Georges St. Pierre interpreta a Batroc el leproso, conocido en el MCU como Georges Batroc, un mercenario francés y luchador táctico de élite. Debutó en El Capitán América, El Soldado de Invierno en 2014, retomó el papel en la serie de Disney Plus The Falcon and the Winter Soldier en 2021 con un arco sustancialmente expandido y apareció a través de metraje de archivo en Deadpool y Wolverine en 2024. También ha hablado una versión alternativa del personaje en la antología animada What If. GSP a lo largo de múltiples propiedades del MCU, ahora es parte canónica del universo de Marvel. El casting es tan lógicamente perfecto que casi se siente inevitable en retrospectiva. GSP es franco-canadiense, Batroc es francés. GSP es uno de los artistas marciales técnicamente más dotados del planeta. La identidad completa de Batroc se construye alrededor de ser un luchador acrobático de élite. Aporta una autenticidad física al papel que ningún actor convencionalmente casting podría replicar. Ha hablado abiertamente sobre disfrutar el trabajo y estar genuinamente abierto a más participación en Hollywood. A partir de 2026, no se han confirmado nuevos proyectos de Batroc, pero en el MCU, como todos sabemos, nadie nunca se va verdaderamente. Anderson Silva. Anderson Silva es el mejor striking que el deporte de MMA jamás ha visto. Esa no es una afirmación hiperbólica hecha para efecto. Es una posición ampliamente sostenida entre las personas más conocedoras en los deportes de combate, respaldada por un carrete destacado de noqueos, tan técnicamente hermosos apenas parecen reales. Ostentaba el campeonato de peso medio de la UFE durante un periodo que establece un récord que se destaca como uno de los reinados de título más dominantes en toda la historia del deporte. Se retiró de MMA en 2020. Y luego, a una edad cuando la mayoría de los atletas de élite se describen educadamente como leyendas, Anderson Silva volvió a pelear boxeo profesional. En 2021, venció a Julio César Chávez Jr. en una pelea que atrajo cabezas genuinas. En 2022, perdió ante Jake Paul por decisión unánime, un resultado que generó exactamente el volumen de discurso que esperarías, pero fue competitivo y tenía 46 años. Y luego el 19 de diciembre de 2025, en la cartelera de Jake Paul vs Anthony Joshua, Anderson Silva entró al Casa Center en Miami a los 50 años y detuvo a Tyron Woodley por KO en la segunda ronda. Pero el titular real de esa noche no fue solo el knockout. En su entrevista de post-pelea, también reveló algo que nadie vio venir, que planea inscribirse en la Academia de Policía de Beverly Hills. Según lo informado por CBS Sports, vuelvo a trabajar ahora mismo y comienzo mi academia de policía en Beverly Hills, PD. 50 años, boxeador activo, futuro policía, Anderson Silva realmente opera fuera de las reglas que se aplican al resto de nosotros. Rich Franklin. El cambio de carrera de Rich Franklin es probablemente la entrada más estratégicamente irónica en esta lista completa. Es miembro del Salón de la Fama de la UFC, un ex campeón de peso medio, uno de los luchadores más populares y respetados de la promoción durante la era de mediados de 2000. Se retiró de la competencia activa en 2015. ¿Y dónde aterrizó? Directamente dentro de la suite ejecutiva de One Championship, uno de los principales competidores globales de la UFC. Como vicepresidente, se unió en mayo de 2014 antes de que incluso hubiera colgado oficialmente sus guantes por última vez. El hombre pasó de una promoción a un puesto de liderazgo en su rival más grande a nivel internacional. Pero llamar a esto una traición sería malinterpretar completamente lo que Rich Franklin realmente ha construido allí. Su rol en One Championship es sustancial, multifacético y genuinamente importante. Se desempeña como vicepresidente, como CEO de One Warrior Series, un programa de búsqueda de talentos y reclutamiento que él personalmente anfitriona diseñado para identificar y desarrollar la próxima generación de luchadores de élite, y como embajador de marca que promueve eventos, anfitriona